Yo cogí a Keishla y Félix cogió el bloque. Luego la lanzamos. Ella cayó con una de las manos sueltas. Estaba flotando. Le dije a Félix que la dejáramos ahí. Me respondió que no podíamos dejarla, que había que desaparecerla. La ropa de Félix Verdejo estaba mojada al verlo cerca del Danger. Me detuve para que él se montara en la guagua y se montó. Ayer el juicio contra el exboxeador Félix Verdejo llegó a un punto culminante cuando uno de los vídeos de seguridad presentados en sala lo colocó en la escena del crimen caminando debajo del puente Teodoro Moscoso. La imagen sorprendió a muchos por la nitidez de la misma y porque hasta ahora se perfila como la prueba o la parte de evidencia más clara presentada por la Fiscalía Federal. A las 9:26 de un video presentado en cámara, se ve la guagua de Félix Verdejo en el puente Teodoro Moscoso, en donde está Luis Antonio Cádiz desesperado buscando a Félix Verdejo y gritándole a ver si lo veía. Y se ve no la silueta en esta ocasión de un hombre, sino se ve un hombre vestido de negro, un hombre trigueño, caminar por debajo del puente del Teodoro Moscoso rumbo hacia el área de la Valdoriotti de Castro, que por el testimonio de Luis Antonio Cádiz fue en donde él lo recogió, cerca de lo que él señaló como un aparato que decía Danger, que no es otra cosa que una caja de electricidad, de seguridad eléctrica, en donde él lo recogió. A pesar de que la imagen se percibía bastante clara, el Ministerio Público no perdió la oportunidad y abordó a su testigo estrella sobre el vídeo que acababan de presentar en sala, como hicieron con los otros que no gozaban de una imagen en alta resolución. ¿Por qué lo reconoce? Es Félix. Conozco su caminar y es la misma ropa que usó ese día. Ya en horas de la tarde y durante el turno del contrainterrogatorio a cargo del licenciado Jason González, el coacusado Luis Cádiz Martínez reconoció que la noche antes del vil crimen se tomó un cóctel de drogas porque pensaba que lo planificado en contra de Keishla Rodríguez no iba a pasar. ¿Usaba drogas? Usaba Xanax, 3 al día y las mezclaba con whisky. ¿Para incrementar el efecto de la Xanax? Sí, me tranquilizaba. ¿Se tomó un cóctel la noche antes de cometer el delito? Pensé que no iba a suceder, que se iba a evitar. Luego de sus expresiones, el testigo estrella comenzó a llorar fuertemente en sala. Pidió un minuto, tomó agua, se secó las lágrimas y la nariz. Acto seguido, el juez Pedro Delgado decretó un receso. Buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, Guapa América. Día número 12 en que el acusado por el asesinato de Keishla Rodríguez y el embrión que llevaba en su vientre, Félix Verdejo, enfrenta los cargos por el asesinato, carjacking y, mis queridas amigas, amigos, contundente, doloroso, triste, en fin, todas las emociones mezcladas con ese testimonio de Luis Antonio Cádiz, alegado cómplice de Félix Verdejo, quien ya se declaró culpable. Pero, como ha ocurrido durante los primeros 12 días de este juicio, nuestro compañero Eliezer Ramos se encuentra allí. Cuéntame, Eliezer, ¿qué información nos tienes de esta mañana y qué está sucediendo? Bueno, Quique, como finalizó nuestra compañera Juliana Vargas en ese relato en donde Luis Antonio Cádiz Martínez se echó a llorar. Eso también volvió a suceder en horas de esta mañana aquí ante el juez Pedro Delgado. Este pidió un minuto, se le concedió por parte de la Corte, hubo un receso para que este pudiera responder las preguntas. Lo medular prácticamente en horas de esta mañana ha sido el despliegue de mensajes de texto en donde él se refería a sus amigos con lo que es a lo que él considera como sus hermanos, con una gota de sangre, de igual manera también con las manos juntas, de igual manera como de hermandad. Así que se dejó bastante claro de que esa era una manera de él expresarse a través de las redes sociales. Eso es bien importante. Y el otro punto medular dentro de horas de esta mañana es que, como muy bien también señaló
señaló la compañera Juliana Vargas, él usaba una gran cantidad de drogas. Él dijo que él consumía aproximadamente unas 30 pastillas al día, de igual manera también que fumaba no menos de 20 cigarrillos de marihuana, todo esto mezclado con whisky. Cuando se le preguntó que cómo él se encontraba luego el día de los hechos en horas de la tarde, que si usted estaba tranquilo, voy a decirlo exactamente cómo fue, usted estaba tranquilo y bien, le pregunta al licenciado Jason González. Él lo único que dice es que no puede decir que estaba tranquilo. La ironía del alcohol y las pastillas que me había metido la noche anterior ignorantemente, eso fue lo que me hizo hacer lo que hice, aunque eso no se puede justificar. Esas fueron las palabras de Luis Antonio Cádiz en horas de esta mañana, un testigo sumamente medular para el Ministerio Público, que en horas de la tarde de ayer, que esto es algo que también que tenemos que resaltar, en el contrainterrogatorio no en el contrainterrogatorio, sí, en el contrainterrogatorio de Jason González, a él se le pregunta bien pertinentemente, porque él señaló en el directo de que el 28 de abril, el miércoles 28 de abril, él había ido junto con Félix Verdejo al puente Teodoro Moscoso a chequear las cámaras. Él hizo muy hincapié esa declaración. Él vuelve y repite que sí, que eso sucedió. A preguntas de Jason González, él dice que sí, que en efecto, que él fue. Le preguntaron, ¿usted fue en la guagua Durango? Él dice que sí. Y el licenciado le pregunta, ¿seguro que fue en la Durango? Sí. ¿Pasó por el peaje? Sí. ¿Seguro que usted pasó por el peaje con la guagua Durango? Sí. Y de igual manera, ahí hasta el juez le preguntó si estaba seguro que había ido en la Dodge Durango. Y él indica que sí. Esto da a entender de que posiblemente ahora en el contrainterrogatorio por parte de la defensa se le va a estar cuestionando de que en efecto en los récords del puente Teodoro Moscoso en ningún momento el miércoles 28 de abril pasó una Dodge Durango con las descripciones que es el dueño Félix Verdejo. Eso está por verse, eso es lo que nosotros como periodistas estamos especulando ante esa línea de preguntas del licenciado Jason González. Quique, ¿tienes preguntas? Sí, Eliezer, tú has estado durante estos 12 días allí en Sala y vas a continuar hasta que termine esto, pero se dio una situación donde el testigo estrella, el cómplice, el alegado cómplice de Félix Verdejo, Luis Antonio Cádiz, lloró, se emocionó. Y yo soy seguro que tú primero viste su llanto y después miraste al jurado y después miraste a los familiares. Cuéntame qué ocurrió en Sala en ese momento. Bueno, Quique, son unos momentos, obviamente estamos hablando de una persona de que está siendo llevada hacia un punto contra la pared, porque yo siempre digo que los contrainterrogatorios son los más importantes desde el punto de vista, porque los directos en muchas ocasiones son producto de entrevistas que se hacen con los fiscales y ya la persona sabe, la persona que va a testificar sabe por dónde va. El contrainterrogatorio es cuando tú te enfrentas y te ponen contra la pared. Yo creo que al ver a Luis Antonio Cádiz, como hoy por ejemplo, Quique, él asumió una postura, juntar las manos, mirar hacia abajo y comenzar a respirar Vemos al jurado que está fijamente mirándolo, eso es bien importante. Al mismo tiempo el jurado tiene unos monitores frente que pueden hasta cierto punto mirar aún más de cerca, pero vi a los jurados fijamente mirar al testigo y los familiares en cierta manera es como una mezcla de sentimientos, porque a palabras del testigo los familiares se descomponen. En algunas ocasiones vemos al padre de Keishla, cuando el testigo está, por ejemplo, en este lado izquierdo mío, él está en el derecho, pero se mantiene mirando hacia la derecha o a los monitores. A veces intenta no mirar al testigo. Obviamente también los alguaciles están muy preparados en eso para que no ocurra nada. Pero sí, Quique, es una mezcla de muchas
muchísimo sentimiento porque vemos a una persona descomponerse por lo que está testificando, ya sea por la presión que se le está metiendo o porque ya sea que está volviendo a revivir los momentos de lo sucedido y la pena que realmente pudiera estar enfrentando. Pero de igual manera también vemos a un jurado sumamente atento a lo que está pasando porque son ellos los que tienen el peso en breve, y cuando digo en breve será posiblemente la próxima semana, de pasar juicio con respecto a la culpabilidad de Félix Verdejo. Quique, no me quiero ir, y a los compañeros, no sin antes decir que la línea de preguntas ahora final que se estaba haciendo en este contrainterrogatorio de final de minutos, ¿no?, es sobre el acuerdo que tuvo Luis Antonio Cádiz al momento del 1 de mayo de testificar. Y es que en este acuerdo, cuando se lo firma frente al licenciado Prado, era que él se comprometía, que los fiscales, o sea, el Ministerio Público, los federales se comprometían a no procesarlo por el testimonio que él iba a vertir. Y eso no ocurrió. Y aún así, él fue a un gran jurado y volvió tampoco a dar un testimonio que ya él dijo que mintió, tanto en la primera entrevista como en la segunda, y que no se cumplió con el acuerdo. Pero no tan solo que no se cumplió con el acuerdo, que se le acusó, sino que no se le está acusando por perjurio, por obstrucción a la justicia y de igual manera también por ofrecer información falsa, que hasta ahí se quedó este interrogatorio a Luis Antonio Cádiz. Pero como tú muy bien indicaste, nosotros vamos a continuar aquí en el Tribunal Federal y de cualquier eventualidad le estaremos llevando lo que está aconteciendo. Así que, Quique, regreso contigo al estudio. Esa pieza de información que Eliezer nos acaba de dar ahora es extremadamente importante, porque a Luis Antonio Cádiz no se le está acusando de obstrucción a la justicia, no se le está acusando de otros delitos por haber mentido en las primeras 2 entrevistas cuando el licenciado Edwin Prado estaba representándolo. Pero ¿dónde es que vienen los protagonistas de la noticia, señores? Es aquí en Lo Sé Todo. Conmigo, el licenciado Javier Micheo, abogado en la Corte Federal y Estatal. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Yo tengo una pregunta ahora que me acaba de crear Eliezer Ramos sobre este individuo, testigo estrella. Le miente 2 veces a los federales cuando estaba bajo la representación del licenciado Edwin Prado. ¿Es una estrategia de fiscalía para justificar el no haberlo acusado a él por obstrucción a la justicia y otros delitos que puede haber cometido al mentir? ¿Estrategia, y por eso es que él le echa la culpa al licenciado Edwin Prado? ¿Puede ser una estrategia de fiscalía? Bueno, yo tengo que pensar que la razón por la cual la fiscalía se le adelanta ese hecho es para evitar que la defensa lo impugne con esas inconsistencias. La razón por la cual el testigo decide echarle la culpa al licenciado Prado, pues eso no lo conocemos y el licenciado Prado tendrá que dar su versión de esos hechos. Ahora bien, en cuanto a si eso constituye obstrucción a la justicia o perjurio, acuérdense que el testigo se ha mantenido firme sobre los elementos esenciales de su versión, del asesinato, cómo se llevó a cabo, de cómo fueron los sucesos de ese día, de que Félix fue el que se tiró a rematarla al agua. Los hechos sobre los cuales él dio versiones encontradas era sobre, entiendo que quién la inyectó y quién le disparó. Esos son los únicos 2 hechos que se entiende que él ha dado en versiones encontradas. Yo entiendo que la fiscalía lo que hizo fue un cálculo lógico de que el valor que él estaba trayendo al caso era mayor del valor que ellos le pueden extraer a acusarlo a él por esas inconsistencias. Yo creo que esa es la sencilla razón por la cual esto se ha dado así. Y de esa misma manera, licenciado, pues entonces Fiscalía se concentra en los delitos que han acusado a Félix Verdejo, ¿correcto? Correcto. Ok, y entonces en esos delitos está el delito de carjacking, un delito federal en el cual pues te toman posesión del auto, te asaltan a ti. Y hay gente que dice que eso no constituye ese delito porque ella entró en el vehículo de Verdejo de manera voluntaria. ¿Cuáles son los elementos del carjacking? ¿Y cuándo en este caso se ocurrió el carjacking? Bueno, los elementos los recitaste, ¿sabes? 90%. Es el tomarle el carro a otra persona mediante amenaza, uso de fuerza con la intención de causar grave daño corporal o ocasionarle la muerte a otra persona. Esos son los elementos del delito. Aquí, ciertamente, la versión que da el testigo es que ella se monta en el carro inicialmente
voluntariamente, sino bajo falsas premisas, pero ellos no le quitan el carro en ese momento. Acuérdense que la versión es que ella se monta en el carro, hay un altercado, Félix le da un puño, ellos se la llevan en el carro, la amarran, la drogan y luego regresan ya drogada, ya amarrada, ya con intención de asesinarla, a quitarle el vehículo. Ciertamente, al momento que Luis Antonio Cádiz, que es quien se monta en el otro carro, al momento que él toma posesión del vehículo, ya se configuran los elementos porque ya le han hecho daño y tienen intención de causarle más daño, inclusive la muerte. Se establece la duda del 28 de abril, como nos describió Eliezer Ramos, de que si la Durango pasó o no pasó por allí, cuando el abogado de defensa le pregunta en 3 ocasiones, el juez pregunta también. ¿Tiene eso algún elemento en esto? Bueno, obviamente ellos quieren seguir resaltando toda posible inconsistencia en la versión del cooperador. Sin embargo, tengo entendido que en esos videos se aprecia claramente la Durango en todo momento el 29, que es el día del asesinato. Y esa Durango luego se encuentra en casa de Félix Berlejo. No hay alegación, no hay ningún reclamo de que esa guagua en algún momento se le quitó a Félix Berlejo. Así que para mí ese es el hecho más importante en este caso, no lo que pasó el 28. Licenciado Javier Micheo, agradecido. Muchas gracias por estar siempre disponible aquí en Lo Sé Todo.